Y ya estamos con Carmen Sanguinetti, senadora del Partido Colorado, presidenta de la Comisión de Salud del Senado. Gracias por acompañarnos, Carmen, un gusto recibirte. Gracias por la invitación, un placer estar por acá. Bueno, la consigna de la jornada tiene que ver un poco con tu visita porque estás planteando un proyecto vinculado con la inteligencia emocional y bueno, y le estamos preguntando un poco a la gente que está del otro lado si recibió un poco de educación emocional en su vida y bueno, la gran mayoría, viste que es como un tema generacional, pero mucha gente está como muy alejada de eso que se podría llegar a impartir desde la casa o también en los centros educativos, pero bueno, ¿qué es lo que apunta a este proyecto? Bien, capaz que empezar un paso antes, la historia de este proyecto es bastante larga. Yo tuve una reunión hace muchos años, me estaba tratando de acordar viniendo para acá, creo que fue por el año 2021, con una colega, usted es una comunicadora, y Albana Sanz, Carmen Albana Sanz, que es la impulsora de esto, que es una uruguaya. Muchos la nombraban por mensajes. Claro, sí, ella es la impulsora de este proyecto de ley. Y la verdad que mi primera reacción fue decir, la verdad que no sé si lo veo por la vía de un proyecto de ley en aquel entonces, ¿no? Y la realidad es que ella lo que hizo fue convocar a un grupo muy plural de la sociedad civil, de profesionales que trabajan sobre esta temática, que realmente se pusieron al hombro, siguiendo un poco lo que viene pasando en muchos países del mundo, de empezar a incorporar la educación emocional dentro de los marcos normativos. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente que en muchas escuelas, en muchos centros educativos esto ya sucede de manera natural, pero queda de alguna manera librado al docente, al educador, ¿no? Entonces, al incluirlo dentro de un marco normativo, lo que estamos haciendo es como blindando la importancia de la educación emocional. ¿Y qué es lo que sabemos hoy? Que me parece que es importante entender cómo hemos evolucionado. Hace, yo qué sé, 2, 3 décadas, un centro educativo podía decir, a mí me preocupa exclusivamente los resultados académicos y pongo el foco ahí. Y se podía dar el lujo de decir, yo no entro en el campo de las emociones, no me interesa, quiero poner el foco en lo académico. Eso hoy ya no se puede sostener. ¿Por qué? Porque hay evidencia científica abrumadora que indica que para que el aprendizaje exista tiene que haber bienestar emocional, ¿no? Eso por un lado. Entonces tiene que haber una convivencia pacífica, una convivencia en paz, tiene que haber un bienestar emocional en el aula para que el aprendizaje suceda, por un lado. Por otro lado, también sabemos, y creo que todos tenemos ejemplos, de esos compañeros de clase, de aula, que eran intelectualmente brillantes, ¿no? Que tenían, que se sacaba el alumno 12, sí, claro. ¿no? Y después, che, ¿qué es de la vida de fulano? Y no, ¿sabes qué? Fulano, no sé, no. Y bueno, ¿qué pasaba con fulano? Muchas veces era intelectualmente brillante, pero después en el desempeño, en lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, en la gestión de sus propias emociones, se encontraba en un estadio de muy poco desarrollo y eso terminó muchas veces y termina truncando carreras profesionales, ¿verdad? Porque bueno, creo que ejemplos tenemos todos, ¿no? Entonces, este proyecto de ley lo que busca es declarar de interés, ¿no? Esto es, digamos, es de alguna manera un espaldarazo a la importancia. Darle una categoría. Exacto. Después, lo que hacemos en algunos artículos es incorporar la dimensión emocional a la ley del 2008, que habla de los distintos aspectos y no incorpora la dimensión emocional, que algunos dicen, bueno, pero esto ya estaba desde siempre. Sí y no, porque sabemos con las trayectorias educativas, no sé qué habrán dicho los oyentes, pero es bastante dispar. Sí, es muy dispar, sin duda. Y muchas veces lo que es interesante es que es muy dispar en un mismo centro educativo, ¿no? En un tercer año, capaz que tuvieron un docente con un montón de habilidades en estos temas y en donde se naturalizaba un montón. Se acaba de largar la película Intensamente, por ejemplo. Yo creo que los niños hoy ya son de otra generación y está como más naturalizado esto de hablar de las emociones, pero después capaz que al año siguiente se encontraban con un docente de aula que no priorizaba este tema y en donde no había como el reconocimiento de la emoción. Senadora, preguntarle, me parece totalmente lógico, y hoy le hablábamos incluso como hasta un razonamiento lineal, ¿no? La escuela tiene que estar presente, o el centro educativo tiene que estar presente en este sentido. Ahora, estaba pensando la forma en la que se tiene o la que se debería presentar. Me parece que ahí está el desafío, ¿no? En cómo podemos hacer para que docentes y otras autoridades de un centro educativo se pongan a tiro en este sentido. Totalmente, y ahí lo primero es la formación de los propios adultos,
¿no? Que pertenecemos Claro. muchas veces a una generación en donde esto no lo vivimos en nuestra crianza. Muchas veces venimos a veces del paradigma anterior, venimos, algunos somos, capaz que ustedes son más jóvenes, pero algunos pertenecemos a una generación en donde se encuadraba el error, por ejemplo, no como una oportunidad de aprendizaje, sino como algo que debía castigarse, ¿no? En donde todavía estaba esto de los premios y los castigos, en donde se creía que habían emociones que eran buenas y otras que eran malas. Bueno, se habló mucho, recibimos mucho mensaje hasta de maltrato físico, que estaba muy O naturalizado. emociones de varones y Claro. emociones de mujeres. Exacto, exacto. O sea, hay veces que uno escucha cosas y parecen de la prehistoria, pero sin embargo son de personas que hoy son adultas y que naturalizaban muchas de estas cuestiones, Claro. ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos esto de la rueda de emociones, que para los que somos padres muchas veces lo utilizamos como una forma para, de alguna manera, enriquecer el vocabulario vinculado a las emociones, porque es lo mismo estar triste que estar deprimido, es lo mismo estar enojado que estar furioso, que estar... Y a veces, muchas veces hay adultos que les cuesta identificar Claro. la emoción porque les cuesta ponerle Porque un no tienen nombre, esa porque no tienen el inteligencia vocabulario, emocional. porque Claro. no se puso el énfasis. Claro. Yo en mi casa tengo una rueda de emociones que se va abriendo, ¿no? Empieza de unas ciertas emociones y cada emoción se va viendo. Y la verdad que es súper rico trabajar con los niños. Bueno, a ver, ¿será esto o será esto otro? Y son sutilezas Sí. que ¿Pero por dónde se arranca? ¿Por el adulto o se arranca por el niño? y bueno, yo creo que es en simultáneo. O sea, primero, obviamente, es muy difícil. Uno no puede dar lo que no tiene. A mí hay una frase de un psicólogo argentino que me encanta que dice: uno educa primero con lo que es, segundo con lo que hace, primero con lo que es, segundo con lo que hace, tercero con lo que calla y cuarto con lo que dice. Entonces, es muy Totalmente, difícil que claro. nosotros podamos educar en este campo si no tenemos un cierto trabajo sobre el reconocimiento de nuestras propias emociones. Pensaba un poco en cómo este proyecto llevado al ámbito educativo también viene como a dejar ciertas estructuras detrás, porque vivimos en un sistema de nota. Te sacaste un 5, un 10, un 12, un bueno, un muy bueno, un sote. ¿Cómo calificamos las emociones? Claro. ¿No? ¿Cómo transformamos esta inteligencia emocional en un mundo de competencia donde se daba todavía en el aula? Totalmente. Bueno, estamos corriéndonos de esto de las notas y hoy en día que tenemos las notas y las calificaciones, a mí me pasa en mi propia casa, que te dicen: a ver, decime algo. No, pero vamos a ver el juicio también, ¿no? Es como que tenemos estamos como chipeados. Y sí, indudablemente es un trabajo que de alguna manera viene a ir contracorriente en algún sentido, pero por otro lado, uno cuando interactúa con jóvenes, adolescentes, tienen una capacidad y son distintos a lo que éramos nosotros como adolescentes. O sea, esto de no, porque hay mucha toxicidad, utilizan vocabulario que te dan la pauta de que hay un mayor reconocimiento Claro, un de este trabajo. tipo. Y despiertan más las alertas, tienen como más rapidez para determinar como determinadas patrones frente a las emociones, pero sí, indudablemente es un trabajo que se tiene que hacer. Hay organizaciones muy valiosas que han hecho un trabajo súper relevante en este sentido. Bueno, de hecho les contaba que esto viene de un esfuerzo muy grande de la sociedad civil, que la semana pasada justo tuve una reunión con un organismo internacional que quiere fortalecer el vínculo entre sociedad civil y parlamentarios, y yo le decía: mirá, la verdad es que muchas veces yo vengo de sociedad civil y trabajo mucho en los proyectos en los que he trabajado. Ahora estamos por sacar uno sobre jóvenes que salen sin padres, o sea, que tuvieron en trayectorias de vida dentro del Estado. ¿Qué pasa cuando salen? Sí, Estamos claro. copiando un modelo argentino. Y claro, yo decía, cuando viene la sociedad civil apasionada con un tema, formado en ese tema, y te vienen a traer un proyecto de ley, para los legisladores es una joya, porque obviamente con mi equipo lo trabajamos y conversamos con ellos, hicimos algunos ajustes y lo chequeamos con constitucionalistas, hicimos el trabajo que tiene que hacer un parlamentario, pero es súper deseable, creo yo, que este tipo de iniciativas que vienen de la sociedad civil con esa riqueza y bueno, la verdad que me parece un paso que es significativo, que ojalá podamos avanzar en esta legislatura. Para llevarlo también a los ejemplos, vos trabajás mucho el tema de discapacidad, también por tu propia historia familiar. ¿Cómo esto puede impactar también en tener aulas más inclusivas? Y bueno, re interesante. En realidad, justo estaba en estos días buscando ruedas de emociones más simplificadas, ¿no? En esto de identificar. Cuando tenés aulas, yo creo que cuando hay diversidad en el alumnado, que hoy en día
existe, haya o no haya discapacidad, ¿no? A mí me marcó cuando hacía las capacitaciones en DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, y estaba mucho rato con maestras. Me decían, si antes la dispersión era así en una clase, ahora es así, Claro. ¿no? Porque hay una variedad desde el déficit atencional, desde el TEA, no, mucho mayor. Es como que el abanico de posibilidades en el aula. Y eso muchas veces es un esfuerzo para la convivencia, ¿no? Por ejemplo, todos los niños que tienen comprometida lo vinculado a la comunicación. Y bueno, muchas veces pueden decir alguna cosa que su compañero lo recibe como hiriente, por ejemplo, y que si no se hace trabajo de decodificación, queda trunco. Hay una ¿no? fricción. Entonces, claro, la diversidad exige afinar mucho más la mirada en esto de desde dónde el otro me dijo lo que me dijo. ¿Me lo dijo queriendo efectivamente decir esto o es que no tuvo otra palabra dentro de su abanico de palabras para nombrar esto? Claro. Entonces, sin lugar a duda, respondiendo a tu pregunta, Maggie, creo que sin lugar a duda la diversidad que celebramos en el aula requiere un trabajo, y ni que hablar con las familias, porque volviendo a lo generacional, muchas veces lo que sucede en el aula inclusiva es que esos niños ya tienen naturalizada la diversidad. Porque pasan muchas horas del día con este compañero que tiene TEA, con el otro que tiene síndrome de Down, con el otro que tiene déficit atencional, y para ellos no es ni TEA ni, por suerte, ¿no? Claro. Es Juan, Pedro y es como debería ser. Y es digo, como debería ser, sí. absolutamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en las aulas? En las casas. Las casas, los adultos, los padres de esos niños, un enorme porcentaje de esos padres, no tuvimos trayectorias educativas en centros educativos inclusivos. No lo incentivan después. Claro, entonces se da una brecha inversa, porque en general los padres somos los que... Esa limitante de vocabulario que hoy hablabas, pasa Sí, lo hasta de mismo experiencia en las de casas. vida. Experiencia de vida, porque los padres somos los que enseñamos, los que sabemos, los que formamos. Y en esto de la naturalización de la inclusión, en verdad es el niño que viene y te habla a Isabel como la cosa más normal. Y al padre, la otra vez me pasaba en una capacitación en inclusión que un padre dijo, miren, a mí lo que me da es miedo, me da miedo. Una niña con síndrome de Down me da miedo. Y la verdad es que yo celebré la audacia de esa madre, porque dije, me imaginé muchas cosas. Miedo, la verdad que no me parecía, no me imaginé que a alguien le podía pasar. Y si genera miedo, vaya si habrá que trabajar con ese miedo, ¿no? Con ese sentimiento, porque ¿cómo vamos a hacer sociedades inclusivas desde el miedo? Es muy difícil. Y también en esto me parece que es re importante trabajar en la importancia del conocimiento, porque se dice, no, porque hay que ser empáticos, Hace poco hicimos una actividad con una actriz argentina que se llama Inés Esteves, que capaz conoces. Claro. Además ha venido acá en varias oportunidades y que además adoptó a 2 niñas. Exacto. Ella adoptó 2 niñas con una discapacidad, están muy comprometidas, hicimos un encuentro para padres con ella. Y ella decía un ejemplo a mí me marcó, tiene esa cosa de muy argentina, ¿no? En esto del empoderamiento de madre aguerrida y de decir si te gusta bien y si no, bancatela, ¿no? Como que a nosotros en Uruguay nos falta un poco de esa cosa. Y ella decía, ¿cómo vas a ser empático con una cucaracha? Vos ves una cucaracha y te da miedo y la querés matar, ¿no? Entonces, en esto de la discapacidad se habla de hay que ser empáticos. No, primero hay que enseñar. Hay que enseñar que un niño con un TEA y capaz que tiene estas características, o fulano con TEA tiene estas características. Entonces, no se puede pedir empatía con lo que no conocemos. Claro. Primero hay que educar, primero hay que Es que la primera barrera es el desconocimiento, después las cosas suceden. Exactamente. Totalmente, la falta de información, sin lugar a dudas. Sí. Bueno, ¿qué posibilidades hay de que esto salga realmente? ¿Qué consensos hay a nivel legislativo? Bueno, este fue un proyecto de ley que lo presentamos con senadores de la coalición. Me consta que dentro de la oposición hay opiniones diversas. Por ejemplo, el senador Sabini, que está en la Comisión de Educación, tiene una opinión contraria a incluir este tipo de cuestiones dentro de los marcos normativos. Me consta que hay legisladoras de la oposición que están a favor y que quieren pedir la posibilidad de que haya libertad. Mi idea hubiera sido que se incluyera con firmas de todos los partidos políticos, como he hecho con un montón de proyectos en este tiempo y he logrado consensos de temas que llevaron muchísimos meses, incluso años, porque
yo creo que la ciudadanía espera que en estos temas nos pongamos de acuerdo. Yo espero que se vote con la Comisión de Educación del Senado. Es una comisión que normalmente trata temas de nombres de escuelas y temas, o sea, en el Senado seguro vamos, creo, lograr una media sanción. Y bueno, ya después cuando pasa a la otra cámara es más difícil de controlar. Totalmente. Pero ojalá que sí, ojalá que sí. Estamos también, Carmen, en un momento de propuestas. Vos sos parte del equipo de Gurméndez. ¿Algo parecido a esto puede ser parte del plan que él propone para ganar la interna colorada? Bueno, sí, indudablemente en educación se ha hecho muchas cosas en este periodo. Creemos que obviamente todo se puede profundizar. Es uno de los temas centrales. A nivel de la preocupación de la agenda de los uruguayos, sabemos que la seguridad es lo que preocupa. La educación tiene esto como que es mucho más intangible porque se diluye. O sea, ¿cómo medimos la educación? Yo me acuerdo en el año 2012, yo trabajaba en una organización de la sociedad civil, justamente no existía el INED, o todavía no había salido el primer informe del INED. Hicimos una infografía casera que mostraba la radiografía de la educación en Uruguay. Y nos juntamos, hicimos una ronda con líderes de opinión y bueno, comunicadores, y nos decían, no, esto no puede ser, esto está mal, vayan, revisen, no podemos estar tan mal en esto. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos en la educación uno de los temas centrales, creo que esta es un área bien importante, tenemos muchas otras, el rol del docente en la sociedad, la formación de los docentes, la independencia de los centros educativos, o sea, realmente hay muchos temas. Yo creo que es el nudo en general está en la implementación, hay ciertos consensos, si uno revisa ahora, la otra vez se me dio por revisar el libro de Eduí, que se acuerdan el libro blanco de la educación, que fue un trabajo plural desde el punto de vista político y un esfuerzo enorme de un montón de gente que desinteresadamente le dedicó muchísimas horas. Y bueno, los temas, algunos se avanzaban, otros no, están todos más o menos en la vuelta, ¿no? O sea que realmente, indudablemente, este es uno de los temas centrales como país, se nos va la vida, porque si no logramos mejorar nuestros índices de deserción, si no logramos mejorar la tasa de egreso de la educación media superior, si no logramos, y la verdad que vamos hasta el futuro de nuestro país está muy comprometido, Carmen, sin lugar a dudas. Cambiarle un poquito de tema, se generó una polémica con respecto al tema del proyecto de eutanasia, que sé que está estudio de la comisión. Preguntarle un poco en qué está dentro de lo que es la comisión. Sé que vienen trabajando desde hace un tiempo, independientemente de algunos dichos de otros legisladores de que le falta tratamiento, sé que vienen trabajando intensamente en este tema. ¿Cómo continúa trabajando la Comisión de Salud el tema de la eutanasia y qué resultados podremos llegar a tener, no sé si llegaremos a esta legislatura o no? Sí, bueno, a ver, ahora en julio tenemos previsto recibir delegaciones que pidieron, en realidad que tuvimos que posponer varias veces por esto de que sabrán que la Comisión de Salud es los martes después del plenario. La realidad es que muchos martes, históricamente, me dicen los que están ahí hace mucho tiempo, el orden del día de los martes es más cargado que los miércoles, pero además en este año se le sumó que los miércoles sesionaba, era el único momento que se encontró, lamentablemente, para el tema del financiamiento de los partidos políticos, quedó los miércoles de mañana, entonces era especialmente largo el orden del día de los martes y por eso es que, lamentablemente, y acá quiero hacer una afirmación pública, porque se ha dicho en las redes sociales algo que a mí me molesta muchísimo. A mí me han atacado abiertamente, sistemáticamente hace mucho tiempo, pero también se han metido con las secretarias de las comisiones y eso yo no lo voy a permitir. Cada vez que se suspende una comisión, las secretarias de las comisiones hacen su trabajo de explicar por qué se suspendió y de disculparse. Quería hacer esa precisión. También recibimos, justamente Maggie, tú hablabas de discapacidad, recibimos la comisión honoraria que fue creada por ley, presentó una carta muy fuerte que nos llegó el viernes pasado porque hay una conexión de la cual yo vengo hablando hace mucho tiempo. Acaba de salir un documental en Inglaterra de una activista que se llama Liz Carl, que está en silla de ruedas, muy comprometida. Hay muchos activistas de la discapacidad en el mundo que se oponen a la eutanasia, al suicidio asistido, justamente por la fuertísima conexión. Este documental, la verdad que recomiendo que lo miren porque hay una máxima en discapacidad que habla de nada sobre nosotros sin nosotros. Bueno, vamos a tener que recibir obviamente a la Comisión Honoraria de la Discapacidad que nos pide una reunión, pero sí estamos en el trecho final de este proyecto que toca, yo creo que es el proyecto en los años que yo he estado en el Senado, que he trabajado mucho con muchos proyectos distintos,
nunca me tocó uno que toque tantas aristas distintas, claro. ¿no? Pero Porque, la intención, perdón que te corte, Sí. la intención de la comisión es avanzar, por supuesto, la intención que de esto pase al plenario del Senado. La intención de la comisión ha sido, y en eso hemos estado, de hecho, se ha priorizado este proyecto por sobre otros, por sobre algunos que a mí me interesan muchísimo, como por ejemplo el de parteras, como por ejemplo el de celíacos, o sea, digo porque se dice muchas veces, no, este proyecto en realidad se priorizó frente a otros que estaban en agenda, que estaban antes que este. Te en preguntaba, agenda. perdón, porque un correligionario tuyo, Pablo Lanz, de Ciudadanos, sí. iba a presentar una moción justamente para que este proyecto que pase efectivamente al plenario. No es algo que inventé yo. No, Desde no, el Frente Amplio también están por supuesto, me consta pidiendo que esa situación. entiendo perfecto. A ver, si estuviéramos acá conversando de alguno de los tantos otros proyectos en los que yo trabajé y algunos estuve acá conversando y me hubieran dicho esta posibilidad, yo hubiera dicho que me opongo a esto, por la sencilla razón de que considero que las comisiones del Senado y de diputados tienen una tarea que hacer y que en lo personal yo considero que hay que hacerla con la responsabilidad que se merece y no estoy de acuerdo con que se saltee esa etapa. Yo entiendo y defiendo la bicameralidad con una fuerza y una convicción que no defendía antes. De hecho, yo en alguna etapa de mi vida pensaba, capaz que en un país como Uruguay no necesitamos 2 cámaras. Ahora entiendo que es recontra necesario tener 2 cámaras y por supuesto que entiendo que es necesario que hagamos este trabajo. Por ejemplo, esta comisión honoraria de la discapacidad, en diputados no se la recibió. Ope Pasquet, por ejemplo, dice, la verdad que siento que se tenga que citar todavía gente es para estirarla porque cada uno ya tiene su posición. ¿Vos entendés que no, que todavía faltan insumos? Yo entiendo que no, yo entiendo que estamos en un tema de una centralidad, de una importancia enorme. Yo encuentro que acá no se trata, desde mi perspectiva, obviamente esto es opinable, de pensar en si yo estoy a favor o en contra de que a fulana que tiene una determinada condición se le administre la eutanasia. Creo que el debate no lo podemos centrar en eso. Tenemos que pensar si entendemos que una ley de este tipo es deseable para un país como el nuestro, en el mediano y en el largo plazo. Un país que tiene unos problemas de acceso a la salud mental muy grandes en este gobierno, en el gobierno anterior, en un país que tiene unos problemas de acceso a la salud muy grandes, en un país que tiene una tasa de suicidio pavorosa, en un país que tiene un problema con respecto a cómo valora a las personas que dejan de ser productivas. O sea, una persona adulta mayor en Uruguay, hay unos índices de violencia preocupantes, hay una percepción de su valía que está muy comprometida. Ni que hablar, y Maggie, tú me entendés, en las personas con discapacidad. Yo soy una activista de los derechos de las personas con discapacidad y llevo 9 años intentando trabajar en el sentido de el valor de una persona con discapacidad intelectual no está dada por su capacidad intelectual, tiene un montón de otras cuestiones. Entonces, obviamente esto es opinable y es debatible, que es lo que yo creo y tengo la firme convicción de que hoy en Uruguay avanzar en un proyecto de este tipo, cuando todavía no tenemos cuidados paliativos universales, estaríamos como Estado no cuidando a todo el mundo, no curando a todo el mundo, pero sí ofreciendo la posibilidad de matar. Claro. A mí eso me parece Esa es tu peligrosísimo. postura, que, digo, que también es contraria a la de la mayoría del Partido Colorado, ¿no? Sí, claro, esa es mi postura. Yo estoy defendiendo acá mi postura. Claro, seguramente. lo que en realidad ahora se debate políticamente es, bueno, ¿por qué no avanzamos y que estas cosas justamente se lleven al Senado, a la discusión pública? Claro, sí, es que eso va a suceder, por supuesto que va a suceder, Bien. pero hay que terminar digo, en un contexto en el que, yo lo he dicho hasta el cansancio, en diputados se votó y no sabían, yo los invito, no sé si leyeron, a leer los múltiples informes que se hicieron desde el Ministerio de Salud Pública, desde la División de Adulto Mayor, desde la División de Discapacidad. Los informes que presentó el Ministerio de Salud Pública son de una riqueza muy valiosa. Y en la etapa anterior no se había recibido al Ministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces, realmente no estamos hablando de un tema accesorio, es un tema central. Y yo puedo entender la urgencia y el apuro de los que están a favor. Yo, en lo personal, voy a tomarme esto con la misma responsabilidad que me he tomado todos los otros temas. Pero en los próximos meses la comisión va a tener una resolución. Y sí, tenemos unos 4 meses por delante todavía. Bien. Como, perdón, la última cortita que tiene que ver con esto y además
es una situación que forma parte de la vida de los uruguayos, que es que están las elecciones en el medio. ¿Cómo crees que influye en este punto en particular? Porque también se ha hablado de la participación o la presunta participación del presidente de la República, diciendo, Sí. bueno, no Que queden avancemos en este cerrados, proyecto. sí. Son rumores, ¿no? También, ¿no? Sí, Sí, se ha son hablado rumores. a mí yo- extraoficialmente. La verdad que a mí no me consta que eso haya sucedido. Me lo han preguntado muchos colegas de ustedes. A mí nadie me bajó línea con respecto a qué hay que hacer o dejar de hacer con este proyecto. Digo, eso Pero la para... elección juega su papel en esta toma de decisión. A ver, justo se dio de que La estamos... productividad baja de los legisladores. Claro, Es una realidad. claro. A ver, les digo porque, por ejemplo, me han penalizado brutalmente por no haber convocado a comisión ahora en... Y yo les puedo decir, en educación estamos el senador Sabini y yo. Claro. La verdad que es un papelón Sí, sí. como senadora que venga una delegación, que somos 8 y que seamos 2. La otra vez estábamos discutiendo en una comisión integrada de Derechos Humanos, Equidad y Género, integrada con Constitución, o sea, debiéramos ser 18, y en un momento miramos y éramos 4. Éramos 4 de la coalición discutiendo un proyecto presentado por la oposición, con senadores de la oposición que integran esas comisiones que no estaban ahí. Y al final decís, yo soy la reina de los giles acá. Claro. Entonces, digo porque la realidad es que uno trata de preservar, porque yo la verdad es que estoy, miren mi porcentaje de asistencia y no tengo nada que ocultar, y estoy muy tranquila con mi seriedad y mi trabajo, pero bueno, la realidad es que hay que ir a arrear a esta altura del año a los legisladores. Entonces, cuando se hacen algunas afirmaciones con liviandad, yo los invito a que miren el nivel de participación de esos legisladores. O sea, es un clima muy difícil en estos meses y la verdad es que sí, yo espero que se pueda avanzar y que se termine de tratar, pero lo digo como senadora que está siempre ahí sentada. Muy bien. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Un gusto recibirte, Y la verdad, veremos aquí si en el también programa. tenemos novedades del proyecto de educación emocional. ¿Cómo no? Sí. Gracias a ustedes por la Sí, el invitación. Partido Colorado, la interna, que está picando también. También, picada, Están ahí, picada. todavía no se sabe. Movidita. Después del domingo vemos. Sí. Gracias por el tiempo. Por favor, a ustedes. Gracias.